Hola, buenas. Este como tal es el curso introductorio de bases de datos brindados por la organización ASART. Mi nombre es Guillermo y seré la persona que les estará ayudando en este curso. Ahora bien, me gustaría hablar un poquito antes de empezar propiamente con el curso, cómo utilizar las bases de datos de manera introductoria, las diferentes cosas que podemos aprender. Me gustaría empezar a hablarles sobre qué es una base de datos y por qué es importante. Prácticamente una base de datos es un repositorio de información en el cual, como su nombre lo dice, contenemos los datos. Prácticamente todos los sistemas, todas las aplicaciones con las que interactuamos en nuestro día a día, tienen una base de datos que la respalda. ¿Por qué es esto importante? Es importante debido a que como tal necesitamos guardar los datos en algún lado. Por ejemplo, cada vez que vas y realizas una interacción en una aplicación, por ejemplo, que guardas tus datos o que te suscribes a un ya sea alguna página web, cualquier tipo de cosas, toda esta información se va a guardar en una base de datos, porque de otra forma la información se perdería y no habría manera de recuperarla. Además que los datos son de suma importancia para las organizaciones y bueno, como tal eso sería un poquito hablándoles de la importancia de las bases de datos. También que es algo que se pide muchísimo en el mercado, entonces es muy importante para estar preparado en el mercado laboral, que cada día se vuelve más competitivo, el tener conocimientos y contar con las bases, ojalá conocimiento más avanzado, ¿verdad? Mientras más avanzado, mucho mejor. Pero sí contar con las bases con los fundamentos de qué son las bases de datos. Ahora bien, para hablarles un poquito de las bases de datos, tradicionalmente nosotros tenemos las bases de datos SQL. ¿Qué significa SQL? Significa que las bases de datos son relacionadas. SQL significan bases de datos relacionadas. ¿Y esto qué viene a significar? Como su nombre lo dice, en SQL nosotros creamos relaciones entre los datos. Esto lo vamos a tocar un poquito más adelante en los videos, pero eso vendría a ser a grandes rasgos lo que viene a ser una base de datos SQL. También cabe resaltar que tenemos muchísimos tipos de bases de datos SQL. En este curso nosotros nos vamos a centrar en lo que viene a ser SQL Server. ¿Por qué SQL Server? Es una de las bases de datos más robustas, además que es de lo que más se está utilizando en el mercado. Entonces, saber sobre SQL Server brinda una gran ventaja competitiva al momento ya sea querer buscar algún trabajo relacionado al área. También, bueno, cabe resaltar que tenemos otros tipos de bases de datos SQL. Por ejemplo, tenemos una que se llama MySQL. Tenemos, por ejemplo, también lo que viene a ser Oracle. Tenemos muchísimos tipos de datos tipos de bases de datos SQL en el mercado. Ahora también, algo que está agarrando mucha fuerza en el mercado actualmente son las bases de datos no SQL, que bueno, como su nombre lo indica, prácticamente viene a ser lo contrario a una base de datos SQL. Esto significa que podemos crear eh, los datos y almacenarlos sin mantener ningún tipo de relación. Esto también, en otras palabras, significa que podemos crear los datos y guardarlos de la manera que queramos. En SQL Server nosotros tenemos que tener una lógica y hay algún tipo tenemos que apegarnos a unos tipos de reglas al momento de crear nuestros datos si los queremos llegar a relacionar correctamente. Todo esto lo vamos a ver más adelante en los videos, entonces no se preocupen por eso. En lo que viene a ser no SQL, prácticamente tú puedes guardar los datos de la manera que tú prefieras, sin mantener ningún tipo de lógica, ningún tipo de orden, los guardas a tu manera y la base de datos como tal lo va a interpretar. Pero ahora dicho esto también, ustedes se deben de estar preguntando, entonces, ¿serán mejor las no SQL que las SQL? Como tal, esa no es una respuesta, no es una respuesta de sí o no. Depende mucho del contexto, porque dependiendo de las necesidades de tu negocio o las necesidades que tengas como tal,
Te puede servir más una base de datos SQL o no SQL. Todo depende mucho de las necesidades que tú tengas y es una decisión que hay que valorar, investigar profundamente, saber qué tipo de base de datos nos conviene más. Ahora bien, como les mencioné anteriormente, nosotros nos vamos a estar centrando en SQL Server específicamente. Aquí les tengo unos diagramas. De esta forma se les va a hacer más sencillo entender eh, las, los conceptos bases que hay que tener para esto. Nosotros originalmente estamos más concentrados a máquinas físicas, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita yo estoy desde mi computadora personal. Aquí yo perfectamente puedo instalar, esto es algo que vamos a hacer más adelante también, entonces no se preocupen. Instalamos el SQL Server y qué es lo que estamos instalando nosotros realmente. Además de las múltiples funcionalidades que trae, nosotros lo que estamos instalando es una instancia de base de datos. ¿Qué vendría a ser una instancia? Prácticamente la instancia es lo que llega a contener todas las bases de datos que nosotros podemos crear. Es donde está guardada absolutamente toda la información. Y también tiene como tal el motor de base de datos, que es el que le da el funcionamiento como tal. También, ¿por qué se preguntarán? Yo puse la nube a la par. Es porque generalmente ahorita está agarrando muchísima fuerza lo que son los servicios en la nube. Entonces, por ejemplo, Azure, Amazon, distintos servicios ofrecen guardar tus bases de datos en la nube. Ellos se encargan, ya sea de... tú solo pones, creas la base de datos, la guardas ahí, entonces no te tienes que estar preocupando ya sea de un equipo físico, de distintas cosas. Todo esto lo pasas a, a responsabilidad del proveedor de nube, entonces tú lo único que haces es pasar, ya sea conectar tus aplicaciones a la nube para que todo esté conectado a la base de datos que tienes creada ahí. Pero el funcionamiento viene a ser prácticamente el mismo. Ahora bien, tenemos la instancia. La instancia, como les dije, contiene el motor de base de datos, todo lo que conlleva. Y también tenemos a las bases de datos. Nosotros creamos las bases de datos dentro de una instancia. Una instancia puede contener múltiples bases de datos, pero una base de datos solo puede pertenecer a una instancia. Ese es el tipo de relación que existe acá. En los próximos videos estaremos creando las bases de datos y todos estos conceptos que les estoy mencionando aquí los veremos, entonces no se preocupen por eso. Nosotros tenemos las bases de datos. Cada base de datos está compuesta por tablas. ¿Qué viene a ser una tabla? Es, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra base de datos de nuestro negocio. Pongámosle el nombre que sea. Esa es nuestra base de datos. Necesitamos tablas, por ejemplo, para lo que vienen a ser nuestros clientes. Entonces, ahí guardamos la información de nuestros clientes. También necesitamos tablas para nuestros trabajadores. Necesitamos tablas para cada categoría importante para el negocio. Esto es algo que debe estar el DBA o administrador de base de datos. Son los que se encargan de todo esto. También en algunos casos los desarrolladores. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Centrémonos, por ejemplo, que tengamos una tabla de empleados. ¿Qué sería importante en nuestros empleados? Nosotros tenemos las tablas. Cada empleado tiene sus atributos, es correcto. Estas son las filas. Entonces, por ejemplo, necesitamos una fila para el ID del empleado o la identificación del mismo. Necesitamos otra fila para su nombre. Necesitamos otra fila para el puesto. Toda la información que nosotros queramos guardar la vamos a guardar por medio de filas. Y finalmente, debajo de las filas es que encontramos lo más importante y el porqué de todo esto, que son los preciados datos. Cada dato va a estar contenido debajo de una fila. Cada fila va a contener una tabla. Cada tabla va a pertenecer a una base de datos. Y cada base de datos va a pertenecer a una instancia. Ahora bien, en el próximo video empezaremos con lo que es la instalación de SQL Server y algunas herramientas bastante útiles para su uso. Entonces, nos vemos en el próximo video.